Buenos días, bienvenidos al análisis Wyckoff, donde damos un seguimiento de Bitcoin al día. Antes de empezar con el análisis de Bitcoin en este caso, que vamos a ver cuáles han sido los principales actores de esta caída, que como ya sabéis, bajábamos ayer desde los 20.000 hasta donde nos encontramos ahora mismo aproximadamente los 19.000, pero no sin antes comentaros que ayer teníamos un directo, mucha gente se lo habrá perdido, otro no pudo verlo. Y quería comentar, si queréis que haga alguna recopilación de los mejores momentos del directo, ya que fue bastante largo, simplemente dejármelo por los comentarios, intento recortar las partes más interesantes para que lo podáis ver, sobre todo de lo que estuvimos hablando, porque teníamos una charla bastante interesante. Aparte de todo eso, quería recordar que en el propio directo, los colegas de BingX, nuestro patrocinador, el exchange donde operamos actualmente, estaba dando $2.000 en bonos. Entonces, quiero deciros, aún quedan por solicitar bonos. Tenéis justo el link aquí abajo en la descripción. Aprovechar que no tenéis que hacer ni depósito ni nada y os van a dar $20 en un bono para que lo uséis. Y ahora ya, con todo esto dicho, vamos a ir ya así con el análisis de Bitcoin. Que para quien no lo sepa, ayer en pleno directo teníamos esta caída. Nos pilló literalmente en directo, que sorprendidos todos con esta caída en la que se planteaban dos escenarios. Uno, con un instantáneo rebote, quería decir, no pasan muchas horas y tenemos un rebote a la parte alta, a la parte alta, a la parte baja del rango y tenemos ese reingreso, que como ya se está viendo después de todas las horas que han pasado, esperaremos a que hable Powell mañana, no tiene buena pinta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos un sprint, que sería el caso en Wyckoff, cuando nosotros buscamos ese reingreso en la zona, lo esperamos con dos señales. El sprint se espera primero con volatilidad y segundo con volumen. Tiene que ser en un corto periodo de tiempo, sí que puede haber algunas velas que se quede por abajo, pero oye, si a lo largo del día no lo tenemos reingresado de nuevo, vamos a volver a ver la zona, no lo tenemos reingresado en la zona de los 19.700 aproximadamente, toda esta zona, el escenario alcista quedaría totalmente invalidado. Ya no hay oportunidad de ser alcista si no tenemos la subida en breves. Claro está. Si el único escenario alcista lo estamos comentando ahora actualmente y el escenario alcista se basa en que tenga que subir el precio en las siguientes y próximas horas a 19.700, ¿vale? ¿Cuál es el escenario entonces si en las próximas horas seguimos aquí laterales? ¿Qué es lo que pasaría si nosotros nos quedamos aquí laterales? Pues simplemente el escenario que tendríamos si nos quedamos laterales, como ya habéis visto, hemos tomado los dos mínimos que teníamos anteriormente que nos habían tomado de la estructura al principio de todo, entonces ya los podemos ir quitando de aquí. ¿Y cuál sería el próximo objetivo si seguimos laterales donde estamos? Es decir, por aquí, hacer así lateralizaciones. Lo que tendríamos es una toma de los mínimos que teníamos en la primera caída de todas. ¿Qué implicaría eso? Hombre, claramente bajar a esta zona, romper los mínimos o al menos tocar, testear esos mínimos a ver si hay presión compradora para luego ya más adelante ir viendo lo que le va deparando al precio. Lo que tenemos que tener claro es que de no haber un rebote inminente, de no haber un rebote por encima del área de volumen de esta cajita verde que lleva puesta con nosotros muchísimo tiempo, que se encuentra desde los 19.500 hasta los 19.000, si no nos ponemos por encima como estábamos comentando, el único escenario posible es ir a romper los mínimos, es hacer una lateralización, ¿vale? Podemos hacerlo así para que la gente lo entienda, para ir a por los mínimos. Claro está, todas estas proyecciones son bastante interesantes, pero ¿qué es lo que tenemos que enseñar ahora? Lo que tenemos que enseñar es qué es lo que ha pasado en esta caída y por qué se ha producido, porque ya han salido todos los datos on-chain que solemos estar viendo durante los días siguientes a caídas o subidas, y en este caso vuelven a ser los mismos de siempre. Si no lo sabéis, en este caso todas las ventas se producían antes por parte de FTX y Bitfinex, casi todo las tenían en límites y luego las provocaron a mercado. Pero antes de comentar ese análisis on-chain, vamos a comentar cómo van las proyecciones del SP500 y del Nasdaq. Como ya sabíais, cuando nos encontrábamos por esta cajita roja de distribución que teníamos, pintamos la proyección del SP500 a la zona baja de los 3.830, 3.780. Esta zona dentro de esta caja donde se encontraría la mayor área de volumen concentrada. Ahora sí, estamos teniendo una especie de pequeño rebote que el Bitcoin no se está viendo afectada por ella. La proyección sigue igual, podemos añadirle más tiempo porque claramente el tiempo es lo complicado de medir en estos casos.
Y por parte del Nasdaq seguimos en el exactamente mismo escenario, las proyecciones totalmente encajadas y perfectas desde hace ya unos cuantos días. Ahora, ¿qué es lo que cabe esperar? Cuando nosotros consigamos esas proyecciones para el Nasdaq y el SP500, lo que habría que identificar es si el SP500 y el Nasdaq se paran y empiezan ya a lateralizar en esa zona o a tener un rebote en condiciones. De ser así, todo esto cuadraría con Bitcoin llegando a los mínimos. Y como ya sabéis, lo que más nos gusta en este canal son las lateralizaciones. Lo bien que quedaría, dejar un momentito que lo pongo, lo bien que quedaría tener una lateralización desde los 17.500 a los 25.000 para crear un macro rango que puede servir como suelo o como la distribución mayor para caer del precio. Desde luego nos podría dejar, oye, un rango bastante considerable para que el siguiente movimiento de Bitcoin, de ser así, de crearse ese rango, pueda ser fulminante hacia arriba o hacia abajo. Por parte del DXY, el índice del dólar, todavía su tendencia cortoplacista mucho más elevada, mucho más inclinada a la alza que estaba teniendo, aún no se ha roto. Hemos tenido una ruptura de los máximos y mantenemos esta tendencia. Por ahora, hasta que no se rompa la tendencia, no podemos pensar en objetivos bajistas, pero vamos a ir proponiendo el escenario del caso de romper la tendencia. Y es que, si en algún momento rompiésemos esta tendencia que estamos teniendo actualmente, nos dejaría probablemente con ruptura de tendencia, la que tenemos aquí, y vuelta a reentrar de la ruptura de los máximos, lo que sería un blow off top. Rompemos los máximos y volvemos a entrar en este caso. ¿A dónde nos mandaría esto? Nos mandaría sin ningún tipo de dudas otra vez a la línea de tendencia macro que llevamos respetando ya desde principios de año y que probablemente, de ser el caso así, daría un respiro a Bitcoin, al Nasdaq, al SP500, a todo lo que va siendo la bolsa americana, bolsa variable. Ahora, ya habiendo visto principalmente los índices, los volveremos a dar un repasito antes de acabar el vídeo, vamos a ir con el análisis on-chain. Empezamos con J.A. Martún. Lo podéis seguir en Twitter claramente. Un 90% de los depósitos que se recibían en los exchanges eran de ballenas. Anteriores veces, esto suele significar que quieren empezar con sus ventas. Como ya veis, fueron justo un momento antes de empezar la caída del 5%. Lo podemos ver representado en otro índice que tenemos. Nuestro colega Mr. Ernest nos comentaba exactamente lo mismo. Las ballenas que duran entre 2 y 3 años y 5 y 7 años, quiere decir, mantienen sus bitcoins en cartera de 2 a 3 años y de 5 a 7 años, mandaron a exchange sus bitcoins justo antes de la caída. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. ¿Qué quieren decir estos datos? La caída ha sido provocada por ballenas. Obviamente, si no, para provocar una caída tan grande sería complicado, pero ha sido provocada por ballenas que de normal suelen ser holders. Estamos hablando de que no mover tus bitcoins durante 2, 3 años, 5, 7 años, como estábamos viendo, que era el rango de tiempo que tenían estas ballenas con sus bitcoins, implica ser un holder durante muchísimos años. Y decidir que este es el momento para venderlos tiene que significar algo. Como vamos a comentar ahora después, lo que se está viendo es que desde spot no hay ninguna acumulación, no hay todavía ningún suelo plausible. Y si no tenemos ningún suelo desde spot, mirándolo, y vemos que aparte de no tener suelo desde spot, por los indicadores que usamos, nos metemos en este tipo de análisis y lo que vemos es que las ballenas de toda la vida también están vendiendo sus bitcoins. Si alguien cree que es buena idea comprar ahora creyendo que es el suelo, os la están clavando doblada. Podemos seguir el análisis con otro compañero, en este caso Ki Jong-yu, que hace exactamente lo mismo pero con otro tipo de carteras. En este caso son de las de 7 a 10 años y 10 años superiores. Quiere decir las ballenas más viejas de todas. Quiere decir, son ballenas que no han vendido nunca. Venían los bitcoins desde inicios de que se iniciara todo lo que va con el ecosistema de Bitcoin. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Si vosotros os fijáis, los momentos en los que han vendido han sido particularmente
perfectos. Lo teníamos en el 2018 en el top, lo teníamos en 2020 justo antes del crash, mirad aquí cómo era en el top antes del crash, lo hemos tenido en 2022 en esta parte alta, ¿vale? Un poquito antes de la parte alta, antes de la caída, lo tuvimos exactamente en el pico de arriba, por la zona de los 50.000 y empezamos, porque no son muchas todavía las que se han animado, pero empezamos a tener algunas justo ahora. A mí me da y habría que temer que nos encontrásemos en una situación como la que se veía en 2020, algo tal que así. Estamos dentro de una caída, dentro de un bear market en el que hemos tenido un pequeño relief para una caída superior. Las ballenas, desde luego, como ya estáis viendo, han provocado esta caída y se están esperando lo peor, literalmente, porque las pocas veces que este tipo de ballenas mueven sus bitcoins son contadas una vez cada 2 años. Y si ahora mismo han visto que es un buen precio para vender en los 20.000, quiere significar que están buscando precios mucho más abajo para querer ponerse a vender ahora, o que ven un peligro inminente en sus bitcoins para ponerse a venderlos en este momento tan frágil. Ahora ya sí, vamos a ir con los indicadores en el que vamos a ver un poquito cómo se han comportado los exchanges ante esta nueva caída, pero no sin antes comentaros una cosita, y es que este tipo de vídeos actualmente se nos quedan algo largos entre comentar el análisis, comentar el on-chain y comentar las noticias, y os voy a plantear una cosa a ver qué os parece. Y sería dividir sobre todo las noticias y el on-chain, ya que al haber pasado después lo podemos ir recibiendo poco a poco, en 2 vídeos a lo largo del día, y claramente acompañar esos 2 vídeos con un análisis diversificado. Quiere decir, actualizando en diferentes momentos del día, lo que sería antes de la apertura americana y después de la apertura americana, ya casi al cierre. Si os gusta la idea, simplemente dejármelo en los comentarios, junto con la idea que os he comentado al principio del vídeo sobre recortar el directo, y vamos viendo qué vamos haciendo. Pero ahora vamos a dejar, como no, con FTX, Bitcoin y Binance, a ver qué es lo que ha pasado. Empecemos con Binance Futuros. Desde Binance Futuros hay una cosa fácil de comentar, y es que Binance Futuros siempre son los que se apuntan a la fiesta después. ¿Por qué? Porque están llenos de retails y de claramente algoritmos que van por detrás. Aquí veamos como que en el momento de caída se abría open interés y se abría el delta bajista. ¿Qué quiere implicar apertura de contratos más delta bajista? Significa apertura de cortos. Que si os dais cuenta y ponemos 4 horas, toda esta apertura de cortos que teníamos aún no se ha cerrado. ¿Qué nos dice esto, señores? Todos los cortos que han provocado la caída siguen en pie. Y eso puede implicar 2 cosas. O los cierran y nos dan una pequeña subidita, o los liquidan y nos dan una pequeña subidita, o abren más cortos, lo cual sería aún un problema. Desde luego, desde Binance Futuros, lo que estamos viendo es que el rebote que estamos viendo justo ahora no lo están comprando, lo tienen olvidado. Y lo que de verdad nos está importando es que no se mueve absolutamente nada. Pero ahora vamos a ver a los listos, a los que siempre van por delante del resto. En este caso, FTX, que ya sabéis cómo funciona esta gente. Se ocupan principalmente de mover todo el mercado. Y es que observar esta obra de arte que la comentábamos en directo. Nosotros, en FTX, teníamos apertura de posiciones y el delta bajista, quiere decir, abrían los cortos y abrían los cortos, observar dónde, 3 horas antes de la caída. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que otra vez FTX se ha vuelto a adelantar y ha vuelto a manejar el mercado como ellos quieren. Ellos, en futuros, tenían los cortos abiertos 3 horas antes de que pasasen. Estaban armando su posición, estaban creando esa mega posición antes de luego meter el puñetazo final de este spot para tirar el precio a la zona baja. Y es que algo bastante curioso por parte de FTX, como ya habéis visto, Binance no ha cerrado ni un solo corto, no ha cerrado absolutamente nada. FTX, dentro de lo que cae, más o menos se mantiene medianamente lateral, pero hay algo que sí nos interesa, y es que a diferencia de Binance,
FTX está comprando la caída desde futuros, este dato es importante, desde futuros muy locamente. ¿Qué quiere decir esto? Ahora mismo, si nosotros comparamos la curva de una y otra, nos podría estar dejando perfectamente una divergencia alcista en futuros. Y teniendo en cuenta, como siempre FTX acaba llevándose la razón, habría que tener cuidado de que no acaben controlando el mercado a su favor. Vemos Binance Futuros como la comparación entre los dos exchanges es abrumadora. Ahora ya sí, si nosotros vemos ya Binance Spot, hablamos desde el spot en este caso, vemos que se está comportando totalmente normal. Cuando hay caídas y cuando hay subidas hay subidas. Entonces no tenemos ninguna gran divergencia, lo que vemos, ok, es mirar lo mismo. Volvemos a tener las ventas un poquito antes y ya después de haber encontrado las ventas todo para abajo. Estamos viendo unas pequeñas compritas, pero a la vez que sube el precio, entonces no nos quiere indicar ninguna divergencia. FTX Spot nos encontramos que es una réplica de Binance Futuros, pero esta vez desde el spot. Todo este movimiento que estamos teniendo, vendido y no se compra. Es dato importante y, como no, aquí lo vemos otra vez, 3 horas antes de que todo esto pasase. Mirar desde dónde empezaron a vender. Mirar en el momento en el que empezaron a vender. FTX desde spot y desde futuros había vendido 3 horas antes de que pasase el movimiento. Y no solo eso, sino que aparte ahora esta subida que están teniendo, lo que están haciendo es un cierre, una especie de cierre de cortos o apertura de largos, porque el Open Interest está más o menos parejo, pero desde luego desde spot no están comprando ni un solo ápice. ¿Qué nos quiere decir? Probablemente es solo un rebote para seguir cayendo. Con todo esto dicho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, nos vemos en la próxima. No os olvidéis de dejarme en los comentarios qué os parece lo que os he comentado. Hasta luego.